En el Nuevo Testamento de su Biblia busque la Epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 19 y 20. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero brevemente quiero que note el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este versículo habla del nuevo nacimiento que cada genuino creyente ha experimentado. Y yo confío, amigo oyente, en que usted ya haya experimentado ese nuevo nacimiento. Hoy se habla mucho acerca del nuevo nacimiento. Muchas personas dicen que han nacido de nuevo. Y una de las maneras en que usted puede decir si una persona ha nacido de nuevo es si ve un cambio radical en la forma en que esa persona vive. Permítame decir algo muy claramente. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Pablo lo dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme, y escúcheme bien. Si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que cambie de religión. Porque la religión bíblica, si así podemos llamarla, debe cambiar su vida. Así que Santiago 1:18 habla del nuevo nacimiento, y en el verso 19 se habla del nuevo comportamiento. Se cuenta que algunos hombres estaban hablando acerca de las nuevas traducciones de la Biblia, y uno de ellos dijo: a mí me gusta más la traducción de mi madre. Los demás le dijeron: pues no sabíamos que tu mamá era una persona tan erudita. ¿Cómo traduce ella la Biblia? Y el hombre contestó: mi madre traduce la Biblia en el vivir cotidiano. Todos se quedaron en silencio, pensativos, y yo creo que todos necesitamos traducir la Biblia en nuestras acciones diarias. Santiago habla acerca de 3 áreas pertinentes de nuestro comportamiento. Son instrucciones que el apóstol nos da porque somos nacidos de nuevo. Veamos otra vez el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, sintonícese, tardo para hablar. Eso quiere decir, baje la voz. Tardo para airarse, lo cual quiere decir, sea agradable. Así que veamos primero, sintonícese, pronto para oír, listo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos individualmente. Parece que algunas personas son completamente sordas o que escuchan solo lo que les conviene y no oyen la voz de Dios porque sus oídos espirituales están fuera de sintonía. La Biblia dice que debemos ser prontos para escuchar, pero no dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Hay cosas que no debemos oírlas. En Marcos 4:24 leemos: mirad lo que oís. Usted no necesita oír todo lo que se dice. Usted no necesita hacer de sus oídos tarros de basura en donde todo el mundo bota sus chismes y sus habladurías. Usted no necesita escuchar cada filosofía humanista y pagana. Por eso Jesús dijo: mirad lo que oís. Cuando Santiago habla de ser prontos para oír, ¿qué quiere decir? Que hay que ser rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo, rápidos en escuchar la palabra de Dios, rápidos en oír la voz de Dios. ¿Está usted listo para oír la voz de Dios este momento? El problema con mucha gente es que no está escuchando. No es que Dios no esté hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia? ¿La lee? ¿La conoce? ¿La estudia y medita en ella? Si su respuesta es no a estas preguntas, ¿por qué no? Usted dice ser cristiano. La Biblia es la palabra de Dios para usted. Por lo tanto, no es paradójico que usted quiere conocer la voluntad de Dios, pero no lee su palabra ni su corazón está listo para escuchar su voz. Tengo aquí 5 preguntas que quiero que se las haga a usted mismo. Primera, ¿hay una lección que debo aprender? Segunda, ¿hay una bendición que debo disfrutar? Tercera,
hay un mandamiento que debo obedecer. Cuarta, hay un pecado que debo evitar. Y quinta, hay una verdad que debo llevar y compartir. Verá, Dios me ha llamado a mí para predicar. Y no lo digo por vanidad ni orgullo. Dios me ha dado la habilidad y la sabiduría espiritual para predicar su palabra. Si no fuera así, yo sería un usurpador de una extraordinaria responsabilidad a la que Dios me ha llamado. Y la Biblia me dice que debo ser sumamente cuidadoso con lo que predico. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero así como es mi responsabilidad el hablar conforme a la palabra de Dios, es su responsabilidad, amigo oyente, el estar preparado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tengo el derecho de esperar que usted esté preparado para oír, así como usted tiene el derecho de esperar el que yo esté preparado para predicar. ¿No le parece? Sí, yo sé que no soy el mejor predicador del mundo y estoy muy convencido de esa realidad. Sé que hay muchos otros siervos predicadores que son verdaderos eruditos bíblicos, pero escúcheme, aunque sé que otros pueden predicar mejor que yo, nadie, absolutamente nadie puede predicar un mejor evangelio, porque el evangelio es uno solo. Y si alguien cree el evangelio de los falsos maestros, pastores y profetas, la Biblia dice, sea anatema. Dios habla por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de mensajes como este que está escuchando. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchos no han aprendido a estar quietos y a escuchar lo que Dios diga en los momentos de meditación, de devociones personales. Ahora tengo una advertencia. Cuando usted tiene realmente su momento devocional con Dios, el diablo le atacará con toda la artillería del infierno, porque él no quiere que usted tenga esa comunión espiritual, ese compañerismo íntimo con Dios. Él no quiere que usted aprenda a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Le gusta a usted conversar con alguien que acapara la conversación? Muchos de nosotros somos egoístas cuando se trata de la oración. En vez de tratar de escuchar a Dios, queremos, casi demandamos que Dios nos escuche. En la sociedad actual en la cual vivimos, nos hemos llenado de tanto ruido infernal y mundano, que casi desconocemos lo que es un tiempo de quietud, de silencio, en la presencia de Dios. Y cuando visitamos Israel, al cruzar por unos campos de pastoreo, el guía nos dijo, a estos campos vienen los pastores con sus ovejas para que se alimenten, exactamente como lo hacían los pastores hace ya más de 2000 años, pero con una diferencia. Los pastores de antaño por lo general tenían una flauta, en la cual interpretaban hermosas melodías mientras las ovejas se alimentaban. Hoy en día tienen radios transistores y iPods para escuchar lo que se les antoja escuchar, sea bueno o malo. Y yo, sonriendo, pensé, si David hubiera tenido uno de estos modernos inventos, estoy seguro que no hubiera escrito el Salmo 23. Santiago, en primer lugar, nos dice que el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento, que debemos estar sintonizados a la voz de Dios y que debemos ser prontos para oír. En segundo lugar, dice que debemos ser tardos para hablar. No solo que debemos estar sintonizados, sino que debemos pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque la verdad es que en general hablamos demasiado. Abrimos muchas cosas por equivocación, pero no tan frecuentemente como la boca. Es como si el apóstol estuviera diciendo, no hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. Busque Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Matemáticamente existe la posibilidad de que mientras más hable, más pronto está a pecar con su boca. En Proverbios 17:27 y 28 leemos, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría,
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos. Por eso es mejor tener la boca cerrada. Eclesiastés 5:3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Mientras más una persona habla, a veces más proclama la necedad de su corazón. Alguien dijo que es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es un tonto, que comenzar a hablar y remover cualquier duda al respecto. Los rabinos suelen decir y señalar que el hombre tiene 2 oídos y una boca. Los oídos siempre deben estar abiertos y la boca cerrada, reteniendo en esa bóveda, tras los barrotes de marfil que son los dientes, a la lengua. Debemos escuchar 2 veces más de lo que hablamos, pero la realidad es todo lo contrario. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Escuche, Jesús no está diciendo que no debemos tener conversaciones agradables o compartir un momento de humor sano. Él habla de palabras improductivas, denigrantes, hirientes, groseras, maldicientes. En Santiago 2:17 leemos, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. La palabra muerta en este versículo es la palabra ociosa de Mateo 12:36. ¿Qué quiere decir esto? Que es improductiva, que no contribuye para nada, que es desanimador en vez de edificadora. Prácticamente lo que Jesús dice es que si las palabras que decimos no ayudan, no edifican, sino que más bien son destructivas, y que de cada una de esas palabras daremos cuenta en el día del juicio. Aún el humor adecuado puede ser usado para romper el hielo en cualquier reunión, y puede ser agradablemente beneficioso. Pero el humor usado como burla o sarcasmo es denigrante. Dios no quiere que seamos agresivos ni groseros usando el humor. A veces hablamos de las cosas sagradas con labios mundanos y profanos. En el capítulo 13 de Mateo, los fariseos habían acusado a Jesús de que echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Por eso Jesús dio una advertencia. No es una advertencia contra palabras sabias y edificantes, sino contra palabras acusatorias dichas seriamente. ¿Ha pensado alguna vez en el daño que causan las palabras necias? ¿Sabe cuántos hogares han sido destrozados por palabras y expresiones inconvenientes? ¿Cuánta gente inocente ha sido enviada a la cárcel por las palabras deshonestas o el testimonio falso de otros? ¿Cuántos corazones han sido destrozados por promesas o palabras falsas? ¿Cuántas iglesias se han dividido por las palabras de unos contra otros? ¿Cuántas almas se han perdido porque la gente no ha aprendido a controlar sus lenguas? Una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Y la misma Biblia que nos dice que seamos prontos para escuchar, nos dice que debemos ser tardos para hablar. Y las dos cosas son mutuamente incompatibles. Hay una antigua rima infantil que dice, el viejo búho vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Y por qué no podemos ser como ese viejo búho? ¿Lo ve? Ese sabio búho había aprendido a escuchar. Muchos de nosotros nos asombraríamos de saber lo mucho que hablamos, y nos asombraríamos mucho más al saber que podemos hacer mucho bien a los demás, con menos de la mitad de lo que dijimos en todo el día. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová,
guarda la puerta de mis labios. Esta es una sabia manera de pedir ayuda a Dios para controlar sus palabras, de estar consciente de las cosas que dice. Entonces, Santiago hace énfasis en que las marcas de un nuevo cristiano son, primero, el que haya nacido de nuevo; segundo, que sea pronto para escuchar; y tercero, que sea tardo para hablar y para irarse. No solo debe estar en sintonía y bajar la voz, sino que debe ser agradable. Y el ser agradable no es más que la suma, el amalgamiento de las dos primeras características. Cuando una persona comienza a escuchar más y hablar menos, afecta su temperamento porque aprende a controlar su corazón. Porque cuando sus pensamientos son controlados y su lengua es controlada, entonces su temperamento es controlado. Por eso Santiago dice que debemos ser lentos para la ira. Tal vez los jovencitos modernos no sepan lo que ira significa. Sencillamente significa perder control de su temperamento. Por eso la advertencia de ser lentos para irarse. Nunca debemos perder nuestro temperamento. Pero ¿sabe una cosa? En verdad no es que perdemos nuestro temperamento, más bien lo encontramos. La Biblia nos dice que nunca debemos enojarnos. Y quiero que entienda esto muy claramente. Veamos lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es pecado cuando su enojo se transforma en ira. Jesús se enojó, pero no pecó. Algunos piensan que Jesús nunca se enojó. Algunos piensan de él como si hubiera sido un robot espiritual, con leche en vez de sangre en sus venas. Jesús, el Dios hombre y el hombre Dios, se enojó. Busque Marcos 3:5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Lo notó? Lo que enojó a Jesús fue la dureza del corazón de ellos frente al dolor y la necesidad de otros seres humanos. Ahora escúcheme muy atentamente. Algo no está bien con usted si es que algunas cosas no le enojan. Pero tenga cuidado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y el apóstol Santiago dice que debemos ser lentos para la ira, porque en general es muy fácil para nosotros el hacer desaparecer los límites de una indignación justa con nuestras irritaciones personales. Recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, porque nuestras iras son irracionales, y aquello que es irracional no puede jamás ser justo. Solo Dios es justo. Su justicia demanda el castigo de nuestros pecados, pero su amor nos redime y protege. Somos criaturas que todo lo racionalizamos. A nuestros viles temperamentos los llamamos indignación santa. ¿Sabía que usted puede ser bueno y malo, malo y bueno al mismo tiempo? Veamos esto de bueno y malo. Asegúrese de que los siguientes tres elementos estén presentes. Primero, que su enojo sea por una razón justa. Verá, por lo general nos enojamos cuando nos empujan, o cuando creemos que nuestros derechos no son quitados, o cuando alguien nos ofende, o alguien se mete bravuconamente delante de nosotros en una fila. Ah, cómo nos enojan esas cosas, ¿verdad? Ahora, aunque en la Biblia leemos que Jesús se enojó, su enojo siempre fue justificado. No hay ninguna expresión derogatoria contra otras personas, excepto los fariseos y los publicanos. Pero cuando Jesús en forma personal fue maltratado, insultado, golpeado y finalmente crucificado, jamás pronunció una palabra de enojo. Más bien desde la cruz dijo a su Padre que perdonara a aquellos que le hicieron lo que le hicieron, porque no sabían lo que hacían. La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño.
Jesús se enojó cuando vio sufrir a otros seres humanos. Cuando usted se enoje, asegúrese de que su enojo es justo y por la razón adecuada. Segundo, que su enojo sea por una causa justa. Jesús, por lo general, no se enojó con los individuos porque él amaba a las personas. Jesús se enojó contra instituciones y ritos y pecados, no contra el pecador. Usted puede enojarse por el daño que le han hecho, pero no contra quienes le hicieron ese daño. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Nos enojamos con las personas. Y si bien es cierto que Jesús se enojó frente a corazones endurecidos y demostró físicamente su enojo contra los que habían hecho de la casa de su padre un mercado de ladrones, sin embargo, él fue compasivo y tierno con aquellos que estaban esclavizados por sus pecados. Tanto es así que le llamaron amigo de pecadores. Permítame decir algo a los jóvenes predicadores que seguramente están escuchando este programa. Espero que en sus ministerios ustedes prediquen contra el licor, drogas, pornografía, homosexualismo y todo lo demás, pero que lo hagan con firmeza y con convicción, no carente de compasión. Prediquen firmemente, contundentemente contra el pecado, pero amen profundamente al pecador. Enójese, sienta iras contra el pecado, pero ame sin restricciones al pecador. Porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo, y nosotros, si somos hijos suyos, no debemos hacer menos. Jesús se enojó por la razón justa y por la causa correcta. En tercer lugar, se enojó de la manera adecuada. Su enojo le hizo parte de la solución, sin agrandar más el problema. Mi amigo, cuando usted pierde su temperamento, de ninguna manera podrá ser parte de la solución, sino que se vuelve parte del problema. Recuerde que, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando es el enojo de Dios, cuando el enojo es santo, entonces la justicia de Dios hará su obra. Es mejor aprender que cuando levantamos nuestra voz, también debemos levantar nuestras manos y hacer algo acerca de la situación. No se requiere ser muy inteligente para criticar. Cualquiera puede hacerlo. La Biblia dice que debemos ser lentos para la ira. Al respecto, tenga mucho cuidado, porque hay muchas formas de disipación que pueden hacer daño a su testimonio, matar su influencia y revelar su carácter, mucho más que su enojo o su temperamento tipo fósforo. ¿Quiere que le diga lo que la Biblia dice acerca de su temperamento? ¿Y qué es lo que eso prueba acerca de usted? Si usted tiene un fusible cortito, si usted es la clase de persona que explosiona por cualquier cosita, primero, usted es una persona que tiene una mente necia. Busque Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y no vaya por ahí haciendo flamear su orgullosa superioridad intelectual, porque la Biblia dice que si usted es dado al enojo, usted no es nada más que un necio. Segundo, usted es una persona de carácter débil. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Algunos piensan que ser rápidos para enojarse y tener un temperamento violento es una señal de fortaleza. Algunos son verdaderos bravucones en sus casas, rompiendo y tirando las cosas al suelo, golpeando a sus esposas e hijos, manejando su vehículo como un verdadero maniático cuando otro vehículo se le cruza súbitamente en la carretera. Lo que usted considera una señal de fortaleza,
en realidad es un signo de infantilidad, de falta de madurez. Actúa como un bebé con un ataque temperamental. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Cuando usted se enoja y pierde el control, está abriendo la puerta a toda clase de pecados que normalmente no los cometería. Dice cosas que usted sabe que no debe decirlas, y hace cosas que usted sabe no debe hacerlas. Busque Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando usted está furioso, sus pecados se van a multiplicar más de lo que usted piensa. Hará cosas negativas que ya no podrá deshacer. Dirá palabras que usted haría lo que fuera para no haberlas dicho. El momento que usted pierde su ecuanimidad mental, pierde el control de sus palabras y de sus acciones. Pero esto no le disculpa ni justifica delante de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Alguien dijo que el enojo es como una piedra lanzada contra un nido de avispas. La analogía es clara y contundente. Sea iracundo y furioso, y se verá atacado por toda clase de pecados o transgresiones. Ahora, ¿cómo enfrentar, cómo manejar el enojo? Pues empiece tratándolo como lo que es: pecado. ¿Sabe que algunas personas se enorgullecen de su temperamento volátil? Y no solo que se enorgullecen, sino que lo razonan, lo justifican y dicen: es que todos en nuestra familia somos pelirrojos. Mi amigo, es un mito científico aquello que el color del cabello determine el temperamento. Otros, en cambio, dicen: mi carácter es hereditario, lo temperamental.